¿Cómo funciona un coche eléctrico? Este es el primero de una serie de vídeos donde te voy a explicar de la manera más sencilla posible y muy básica cómo funciona un coche eléctrico. En este primer vídeo vamos a desglosar paso a paso cómo funciona un motor eléctrico, desde lo más básico como los imanes hasta cómo se produce el movimiento. También veremos su capacidad para recuperar energía y todo esto con modelos y ejemplos muy sencillos. Bienvenidos a Han Industry. ¿Sabías que un motor eléctrico funciona con principios tan simples como los imanes que usábamos de niños? Sí, esos que se atraen y se repelen. Pero aquí está lo interesante. Al aprovechar este fenómeno y aplicarlo de forma inteligente, podemos mover vehículos de grandes o pequeños tamaños. Para empezar, imaginemos un modelo muy simple. Tenemos dos componentes principales. El estator, que es la parte fija del motor, es la parte externa que no se mueve y está sujeta al vehículo. El rotor, que es la parte móvil, la parte que gira y está conectada mecánicamente a las ruedas. En este modelo, ambos están hechos de imanes permanentes. ¿Qué ocurre aquí? Los polos opuestos de los imanes del estator y del rotor se atraen, mientras que los polos iguales se repelen. Esto es consecuencia del llamado campo magnético. Un campo magnético es como un campo de fuerza invisible que rodea a los imanes y les permite interactuar entre sí. Aunque no lo podemos ver, está ahí y se comporta como si fuera una red de líneas que salen de un polo del imán, el norte, y entran por el otro polo, el sur. Estas líneas tienen una dirección y es lo que hace que los imanes se comporten de forma tan interesante. Cada imán tiene su propio campo magnético y cuando acercamos dos imanes, sus campos interactúan. Si los polos opuestos están cerca, norte con sur, sus campos magnéticos se alinean, como si las líneas de fuerza encajaran entre sí, y esto hace que los imanes se atraigan. En cambio, si acercamos polos iguales, norte con norte o sur con sur, los campos no pueden alinearse y las líneas de fuerza se repelen, empujando a los imanes en direcciones opuestas. Esto provoca que el rotor intente siempre alinearse con el campo magnético generado por el estator y de esta forma se produce el giro que necesitamos para mover el coche. Si giramos los imanes del estator, entonces cambiamos la dirección del campo magnético y el rotor girará para alinearse nuevamente. Este movimiento es lo que llamamos movimiento rotatorio. Ya tenemos una rotación completa, pero claro, tener que girar manualmente los imanes del estator no es práctico. Aquí es donde entra en juego los electroimanes, que son la base de los motores eléctricos. ¿Qué es un electroimán? Básicamente es un trozo de hierro rodeado por un cable que está enrollado en varias vueltas. A cada vuelta la llamamos espira. Cuando hacemos pasar una corriente eléctrica por ese cable, se genera un campo magnético alrededor del hierro. Este campo magnético puede atraer o repeler otros imanes dependiendo de la dirección de la corriente. ¿Y qué pasa si invertimos la corriente? Cambia la polaridad del electroimán. Ahora atrae el polo opuesto. Esto es lo que hace posible que los motores eléctricos no necesiten imanes permanentes en el estator. En su lugar usamos electroimanes y controlando la corriente podemos cambiar su polaridad para generar un movimiento constante en el rotor. A medida que el rotor gira para alinearse con el campo magnético generado, vamos invirtiendo la polaridad de los electroimanes para que el rotor siga alineándose constantemente, produciendo así el giro deseado. Una batería solo puede hacer que la corriente eléctrica circule en una sola dirección, como un río que siempre fluye hacia abajo. Las baterías generan corriente continua, DC, pero para que un motor eléctrico funcione necesitamos que esa corriente cambie de dirección constantemente. Esto es la corriente alterna, que fluye en direcciones opuestas de forma controlada. Aquí es donde entra el inversor, un dispositivo que se encarga de invertir la dirección de la corriente de la batería. Es como un interruptor que alterna el flujo de la electricidad, permitiendo que los electroimanes del motor cambien su polaridad y el rotor pueda girar de manera continua y sincronizada. Sin el inversor, el motor no podría funcionar correctamente. Pero cómo funciona este dispositivo lo veremos en otro vídeo. Si usamos solo un electroimán arriba y otro abajo, el motor podría dudar en qué dirección girar. Esto es porque tenemos solo una fase, es monofásico. Para evitar esto, los motores eléctricos son trifásicos, comúnmente. Esto significa que el estator tiene 3 electroimanes distribuidos alrededor del rotor y que el momento exacto en el que se polarizan con un norte o sur determinado está desfasado en cuanto a los otros electroimanes. ¿Qué logramos con esto? Vale. Primero, activamos un electroimán para que el rotor gire hacia su campo magnético. Un tercio de vuelta después, el segundo electroimán toma el relevo. Luego, el tercero y así sucesivamente. Este ciclo crea un campo magnético rotatorio que el rotor sigue de manera continua. Así logramos un movimiento uniforme y controlado. También digo controlado porque para este tipo de motor, que se llama síncrono de imanes permanentes, tiene que estar vigilado en todo momento por el inversor mediante sensores para saber en todo momento la posición del rotor.
porque, según esa posición, debemos hacer circular la corriente para activar correctamente los electroimanes y que el rotor siga el campo magnético. Una forma simple de entender este sistema es con el ejemplo del burro y la zanahoria. Imagina que el campo magnético es la zanahoria y que el rotor es el burro. Al cambiar la posición del campo magnético es como si moviéramos la zanahoria un poco más adelante. El rotor siempre sigue la zanahoria, intentando alinearse con el campo magnético. Y gracias a la vigilancia constante del inversor nos aseguramos de que el rotor no se pierda y siga girando correctamente. Los motores eléctricos no solo convierten la energía eléctrica en movimiento, también pueden trabajar al revés, funcionando como generadores. En un coche de combustión, cuando frenamos, la energía cinética del coche se convierte en calor y se pierde. La energía cinética es la energía del movimiento. Cuando frenamos un coche estamos cargándolo de energía cinética. Cuando frenamos estamos disipando esa energía en los frenos y al perderse no podemos recuperarla. Pero en un coche eléctrico ocurre algo diferente. Cuando frenamos, el rotor sigue girando gracias al movimiento del coche. Ese movimiento puede generar un campo magnético inverso en el estátor. Si intentamos polarizar el electroimán en el momento preciso con la polaridad contraria a la que le correspondería, se puede generar una fuerza de repulsión. Pero además, como el campo magnético del imán genera un campo eléctrico inverso y de mayor intensidad en el electroimán, la corriente eléctrica se ve forzada a volver hacia la batería, haciendo que ésta se cargue. Esto se llama frenado regenerativo. Es como si recicláramos la energía que usamos para mover el coche, devolviéndola al sistema. Los motores eléctricos, según cómo se diseñan, tienen ciertas ventajas. Ahora hablemos de par, que es la fuerza que genera un motor en el eje al girar. Entenderlo es fácil si usamos un ejemplo. Imagina que abres una puerta. Si empujas cerca de la bisagra necesitas mucha fuerza, pero si empujas desde la manivela es mucho más fácil, porque estás trabajando con un radio mayor. En un motor eléctrico ocurre lo mismo. Si el rotor tiene un diámetro mayor, genera más par. Por eso, en vehículos pesados como en camiones, es más conveniente usar motores con rotores más grandes o diseñados para priorizar fuerza sobre velocidad. Sin embargo, los vehículos más ligeros no necesitan tanto par y el diámetro del motor puede ser menor. En la mayoría de los coches eléctricos, el rotor está en el centro y el estátor alrededor. Pero hay excepciones. En algunas bicicletas eléctricas o en patinetes, el rotor está en el exterior y el estátor en el interior. Este diseño aprovecha un radio mayor, lo que permite generar más par con menos energía y también permite ahorrar espacio, ya que los circuitos de los electroimanes los compactamos en el centro y hacemos más fácil su conexión y utilización para colocarlo, por ejemplo, dentro de las ruedas. En este modelo hemos utilizado un motor síncrono de imanes permanentes, donde el rotor contiene imanes que giran exactamente a la misma velocidad que el campo magnético generado por el estátor. Este diseño es muy eficiente y común en muchos coches eléctricos modernos. Sin embargo, hay motores también muy comunes como los motores de inducción asíncronos. En un motor asíncrono, el rotor no tiene imanes. En su lugar está hecho de un material conductor como el cobre o el aluminio. ¿Cómo consigue moverse? Aquí entra en juego el fenómeno de las corrientes inducidas. Cuando el campo magnético del estátor, recordemos, la parte fija del motor, cambia o gira, pasa a través de un circuito interno del rotor llamado jaula de ardilla. Este cambio en el campo magnético induce corrientes eléctricas dentro del material conductor del rotor. Estas corrientes, conocidas como corrientes de Foucault, generan su propio campo magnético en el rotor. Un campo magnético del rotor interactúa con el campo magnético del estátor y esta interacción es lo que produce una fuerza que hace que el rotor gire. Sin embargo, hay un detalle importante. El rotor nunca gira exactamente a la misma velocidad que el campo magnético del estátor. Este pequeño desfase, llamado deslizamiento, es necesario para que se sigan generando las corrientes en el rotor. Si el rotor girara a la misma velocidad que el campo magnético del estátor, no habría cambios en el campo magnético y no se inducirían corrientes y el motor dejaría de transmitir fuerza. Bien, otra curiosidad es que si añadimos más electroimanes al estátor, podemos hacer que el motor sea más eficiente y controlar mejor su comportamiento. Al tener más electroimanes distribuidos alrededor del estátor, el campo magnético que generamos es más continuo y suave, lo que mejora el rendimiento del motor. Si configuramos los electroimanes para que el campo magnético gire más lentamente, el rotor tendrá más tiempo para alinearse con el campo generado, más par o fuerza de torsión. Esto es ideal para aplicaciones que requieren mover grandes cargas o vencer mucha resistencia, como en camiones o maquinaria pesada. Si hacemos que el campo magnético gire más rápidamente, el motor podría alcanzar mayor velocidad, aunque con menos par. Esto es perfecto para aplicaciones que priorizan rapidez, como coches deportivos. Los motores eléctricos tienen bastantes ventajas, como por ejemplo su versatilidad, ya que pueden adaptarse a diferentes aplicaciones desde
desde coches deportivos hasta camiones de carga. El frenado regenerativo permite ahorrar energía y mejorar la eficiencia. También en diseño modular. Controlando el campo magnético y el tamaño del rotor, podemos ajustar el motor para priorizar fuerza o velocidad y hacer muchos tipos y tamaños diferentes. También cabe destacar la alta eficiencia, pues los motores eléctricos son capaces de transformar más del 90% de la energía eléctrica en energía mecánica para las ruedas, perdiendo así muy poca energía. Bien, ahora ya sabemos lo más básico de cómo funcionan los motores eléctricos y cómo son capaces de recuperar energía con el frenado regenerativo. Y es que es increíble lo eficientes y versátiles que pueden llegar a ser. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor esta tecnología, dale like y suscríbete al canal para no perderte el resto de esta serie sobre cómo funcionan los coches eléctricos. Teniendo en cuenta lo eficientes que son, ¿por qué crees que está apareciendo esta fiebre del coche eléctrico? ¿Es una moda o está aquí para quedarse? Te leo en los comentarios. Esto es Han Industry y nos vemos en el próximo vídeo.